La doctora Mariana Villar es abogada en el ejercicio profesional, reside en la Facultad de Derecho de Mar del Plata, es especialista en Derecho de Familia y Niñez de la UBA, tiene un posgrado de actualización en Derecho de Familia, Niñez y Adolescencia, un posgrado en Derecho Procesal de Familia, ambos de la Facultad de Mar del Plata, es profesora de la Cátedra de Derecho de Familia y Sucesiones de la Facultad de Derecho de Mar del Plata, es consejera académica por la Unidad de Graduados de la Facultad de Derecho, docente en el Consultorio Jurídico Académico de la Facultad de Derecho también, directora del Instituto de Derecho de Familia y Sucesiones del Colegio de Abogados de Mar del Plata, docente y coordinadora del primer curso de formación para abogados del niño de Mar del Plata, miembro de la Comisión de Familia en el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, exdirectora del Consultorio Jurídico Gratuito del Colegio de Abogados de Mar del Plata, exprosecretaria del mismo colegio, exdirectora suplente de la Caja, y está ternada para el cargo de juez de familia en el Departamento Judicial de Mar del Plata y Necochea, y esperemos que es en Necochea. En nuestro país y en la mayoría de los países del mundo es muy reciente este cambio. El pasar de objeto de protección a sujeto de derecho en los niños, en las niñas y en los adolescentes es muy reciente. Y en nuestro país, específicamente en la provincia de Buenos Aires, es más reciente aún. Y esta figura, que la tenemos desde el año 2005, en algunos lugares del país y en algunos lugares de la provincia de Buenos Aires no funciona siquiera. Así que por eso la idea de que pongamos un poco en la mirada en el atrás y poder ahora ver qué es lo que pasa actualmente. Y específicamente yo les voy a hablar de esta figura que fue muy resistida, que no es muy querida en algunos ámbitos, especialmente en el judicial, y lo digo con conocimiento de causa, que muchas veces se confunde con otras figuras, con el asesor, con el tutor, ¿sí? Pero que tiene una entidad propia. Y ahora vamos a ver, específicamente yo acá armé, lo habíamos armado conjuntamente con Tomás, son 5 puntos y un sexto punto que son las conclusiones. Son conclusiones personales, por supuesto, porque esto va a traer mucho para trabajar, mucho para modificar y mucho para aprender de otras disciplinas, porque básicamente, como siempre digo, en el fuero de familia, si nos basamos exclusivamente en lo legal y en lo jurídico, vamos a pérdida. Necesitamos de la interdisciplina como base para poder trabajar, en este caso, con niños, niñas y adolescentes y aprender muchísimo de la interdisciplina. Así que vamos a empezar, a ver si puedo abusar esto, porque yo no soy muy tecnológica y 2 cosas a la vez no sé si me pueden usar. Bueno, vamos a empezar por saber qué es el abogado de niño. Básicamente es un abogado, ni hablar que requiere el título de abogado. Y les traje una definición de Graciela Medina, que es una doctrinaria muy importante, y que por ahí en algunos puntos no coincido, pero vamos a analizarla entre todos. Y yo les pido que participen, que si me quieren interrumpir, esto para que lo podamos hablar entre todos. Si tienen las preguntas las vamos a dejar para el final, pero sé que hay no solamente abogados en esta jornada, así que si quieren participar y hablar y preguntar sobre específicamente, lo podemos hacer. Si no, hablamos al final con las preguntas que ustedes tengan. Pero sepan que esto es ir andando sobre lo que podamos, porque muy poco funcionamiento tiene, ¿sí? ¿Qué es el abogado del niño? De niño, niña, yo voy a decir niño, pero es niño, niña y adolescente, ¿sí? Pero para hacerlo más cortita. Es aquel que asume la defensa de los intereses particulares, a diferencia del asesor de menores o de incapaces, en un conflicto concreto y presta su conocimiento técnico para que se dicte una decisión jurisdiccional favorable. Y acá vamos a ir viendo a la medida que vamos a ver estos puntos, que son algunos puntos, porque si no, no nos vamos más, como decía Tomás. Vamos a ver si es solamente cuando haya conflicto y vamos a ver también si es solamente cuando haya decisiones jurisdiccionales, que tenga que haber un abogado del niño. Acá, por supuesto, la doctrina no es pacífica, pese a que es muy reciente, y la jurisprudencia, que es muy reciente también que está saliendo, hay algunos casos que vamos a ver concretos.
hablar de quién es nuestro cliente. Para los que son abogados de acá, les quiero decir que Lobería tiene 3 abogados del niño maravillosos, recientemente recibidos, que sí, seguramente dependan del sorteo que hagan en el departamento judicial que se inscriban, pero tienen 3 abogados del niño recientemente que han terminado el curso. Como nos decía Tomás, nuestro cliente es el niño, niña y adolescente, aquel que anteriormente, infante, era el que no hablaba, y ahora va a hablar. Fíjense las figuras, y les pido perdón si no me puedo girar porque ando con un problema en el cuello, así que estoy medio robotizada, pero no es porque no quiero hacerlo, lo voy a tener que ver de acá y ustedes lo pueden ver en grande. Fíjense que tenemos 3 figuritas o 3 fotos de un niño, bebé, un niño muy chiquito, con juegos, con juguetes, que es la forma en que habla, expresarse con los llantos, con los gestos. El otro niño, que con sus berrinches, con sus caras nos dice muchas cosas. Y por supuesto, el adolescente que ni nos habla, sino que directamente se maneja por WhatsApp con nosotros y que también nos habla de esa forma de alguna manera. Entonces, todo eso que les contaba Tomás de ese derecho al ser oído, a mí me gusta más decir que es derecho a hablar, porque no se lo escuchaba, era el que no tenía derecho, ahora sí tiene derecho a hablar. Hablar y que se lo escuche, y que sus palabras sean tenidas en consideración. No significa que lo que dice el niño se haga, eso lo dijo la maestra Kemmermacher de Carlucci, dijo, muy lindo el abogado del niño, muy lindo que el niño hable, pero no significa que todos los jueces, todos los operadores tienen que hacer lo que dice el niño, no, ni los padres, ni los docentes, ni los médicos, no, hay que tenerlo en consideración, ¿sí? Antes no, ni siquiera se tenía en cuenta. Y esta escucha que nosotros tenemos que hacer del niño, como abogados del niño, como operadores, que trabajemos con niños, niñas y adolescentes, tiene que ser lo que muy bien, si hay psicopedagogas, si hay psicólogos en el recinto, van a saber que hablamos de lo que es escucha activa, que después vamos a ver bien de qué se trata, la escucha activa. Y además tenemos que esa escucha, hacerla, interpretarla nosotros de una forma responsable, porque podemos hacer valer esa decisión o ese deseo del niño, o podemos ir por el otro lado terriblemente si mal lo interpretamos, y les voy a contar después un fallo en el cual un abogado del niño malinterpretó y bastante mal y tuvo una sanción, después lo vamos a ver. Y acá se pone en juego también cómo nos manejamos, cómo atendemos a este nuevo cliente. Los pediatras, ustedes bien que tienen esos decorados lindos, con juegos, los psicólogos de los niños también, ambientan el lugar con un espacio agradable. Ustedes van a ver que ni hablemos de los jardines ni los colegios. Bueno, ¿y los abogados cómo vamos a hacer? Tendremos que tener un espacio un poco más amigable, no tener los 500 tomos de la ley color bordó y negro atrás, que asustaríamos como en la Edad Media los chicos. Entonces el espacio va a tener que necesariamente, no vamos a llenar el estudio de juguetes y de crayones, pero más o menos en algún lugar vamos a tener que tener algo para que él se exprese de otra forma. Una escucha confiable, la postura física nuestra, cómo nos sentamos, cómo le vamos a atender, si una formalidad, bueno, usted vino aquí, ¿de qué quiere? ¿Cuál es su problema? No, vamos a tener que sentar a la par, a la misma altura, nos tendremos que tirar en el piso. Suena por ahí muy cómico, y los abogados que a veces hablamos de esto dicen, no, yo ni loco voy a hacer esto. No, esto lo van a tener que hacer los abogados de niño. Hablábamos con espacio físico adaptado. ¿Sí? Una preocupación. Una preocupación del doctor. ¿Doctor? Sí. La designación de esa representación. Sí. ¿Va a intervenir el Estado? Ahora la vamos a ver exactamente. Su pregunta va a ser respondida en el punto, creo que 3 o 4. Así que si me permite, lo vamos a ver, y bien específico porque, ¿sí? Sí, cómo no. Y también el tema de la redacción de los escritos. ¿Cómo vamos a redactar nosotros? ¿Vamos a redactar con las palabras del niño? ¿Vamos a acompañar dibujos? Pues personalmente yo entiendo que tenemos que plasmar en palabras concretas y entendibles a nuestro cliente. Podemos acompañar dibujos, podemos acompañar cartitas con pegatinas, con los fotos, con lo que él desee.
Porque no somos el asesor de menores que tiene la mirada del niño o de la niñez como adulto, como el Estado. Ni somos el tutor que lo va a suplir. Somos abogados del niño que va a tener que decir lo que nuestro cliente desee. Y si no nos gusta patrocinar lo que este cliente nos diga, como en cualquier otro caso, como con cualquier otro cliente, empresa o en cualquier otra materia, diremos, lo lamento, niño, niña, adolescente, no puedo representarte en este caso porque va contrario a lo que yo pienso como profesional. ¿Sí? Vamos a avanzar un poquito más entonces. Y acá van a ver un dibujo, unas ilustraciones que son de Fratto. Yo lo contaba en otra charla. Fratto es una especie de quino italiano, es psicopedagogo y trabaja pura y exclusivamente con niños, niñas y adolescentes en conflicto judicial. Y acá van a ver en el primer dibujo unos papás muy felices asomando por la habitación del niño, diciendo a esos niños afortunados no les falta nada. Y un niño rodeado de cosas, de juguetes, de computadoras, pero fíjense la expresión del niño, totalmente triste, solo, pensando en sí, jugar con sus amigos, con sus primos, con su familia, compartir otras cosas. Y en la figura que tenemos a la derecha, dos padres que me los imagino encontrándose en la puerta de salida del colegio, por ejemplo, clásicos. No es por decirlo, pero mi hijo después de la escuela va a piscina, a danza y a pintura. Y la otra le contesta, pues mi hija va además de eso a guitarra. Y miren el agotamiento de esos chiquitos. Bueno, pues estos niños van a ser nuestros clientes. Estos que no van a ser representados por lo que le dicen los padres arribita, ahí arriba, sino por lo que tienen en sus caras, en sus rostros o en ese globo que vemos de que no es su deseo tener todas esas cosas, quiere compartir por ahí otras cosas. Entonces vamos a tener que interpretar esto que vemos acá en esta figura. ¿Y qué requiere? ¿Qué se requiere para ser abogado del niño? Antes que nada, capacitación especial y sobre todo vocación. Vocación ante todo, más que capacitación. No es lo mismo atender a un niño, a un adolescente, que atender al gerente de un banco, que un empleado que lo despidieron, porque con ellos nos entendemos el mismo idioma, el mismo lenguaje. Decíamos que no se requiere la capacitación como abogado, el título solo no nos alcanza. Los que han hecho el curso de abogado del niño han hecho un curso de capacitación especial, un curso de admisión para poder ser incluidos en este registro. Después vamos a contestar lo que el colega nos preguntaba recién. Sobre todo porque además es una nueva incumbencia profesional. Es algo interesante porque tenemos una nueva salida laboral. Ni hablar de que se requiere tiempo y muchas ganas para trabajar en red, cosa que los abogados no estamos acostumbrados. No estamos acostumbrados a trabajar como trabajan los asistentes sociales con psicólogos, los docentes con todos estos equipos. Los abogados por primera vez vamos a trabajar en red y vamos a requerir de otras disciplinas, sí o sí. No podemos ser más egoístas y encerrarnos en nuestros libros y no saber más de nada. No nos alcanza eso y tenemos que ser humildes, ¿sí? Ante todo. Vamos a tener abogados de niño no solamente en el foro de familia, en diversas incumbencias, porque puede ser sorteado un abogado del niño, y vamos a ver después cómo, en cualquier materia que el niño requiera ser asistido. En una sucesión, el niño puede ser un heredero y podemos ser abogados de ese niño. Veremos después quién paga, veremos después cómo se sortea. Generalmente se asocia el abogado del niño al foro de familia, porque seguramente sea la mayor cantidad de casos que haya que se requieran, pero no es el único. Y el abogado del niño tiene que ser un facilitador, tiene que trabajar con el asesor, tiene que trabajar con el equipo técnico, hablamos ya de un proceso específicamente si fuera de familia, que van a ser, estimo que la mayoría, pero también con el juez. Y el juez va a tener que tener una mirada distinta de este abogado, porque va a necesitar de él como de los abogados de las partes.
Ustedes vieron que siempre el juez es el que escucha al niño a través de lo que se llama, o que conocemos como artículo 12, que es el artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño, que hace que el niño deba ser oído por el juez. Pues acá va a tener que oír también al abogado del niño, porque es la voz del niño, ¿sí? Y a veces los jueces, las autoridades administrativas no quieren otra figura más en el medio, porque acá van a tener que escucharla. Fíjense el dibujito. Acá va a haber mucho más corazón que honorario, sépanlo. Mucho más corazón que honorarios. Y vamos al punto 2, que es, por ahí contesto acá algo de lo que muchos se preguntan o nos preguntamos. ¿Cuál es la actuación profesional del abogado del niño? ¿Cuándo interviene? ¿Quién lo designa? ¿Cómo se designa? ¿Y cuál es el ámbito de intervención que va a tener? ¿Sí? Y acá, ¿se acuerdan cuando hablamos recién les refería a una definición de abogado de niño que daba la doctora Medina? Hablaba del conflicto de intereses. El niño tiene que tener un abogado solamente cuando haya conflicto de intereses con sus representantes legales, que en principio serían sus progenitores o puede ser cualquier otro representante legal. Siempre que haya un conflicto, pues tenemos dos normativas vigentes ambas y contradictorias. El artículo 26 del Código Civil y Comercial del año 2015, que todos conocemos, nos habla que va a poder existir esta figura, va a poder requerirse esta figura en situaciones de conflicto, dice el artículo 26, entre muchas otras cosas que dice, después vamos a ver algunas otras, en situaciones de conflicto de intereses con sus representantes. Puede intervenir con asistencia letrada. O sea, acá nos habla el Código Civil y Comercial únicamente cuando haya conflicto de intereses. Hay un fallo de la Corte Suprema, que lo voy a pasar rápido porque no nos vamos a quedar con mucho tiempo, pero que había una mamá que obstaculizaba con animosidad y en representación de su hija el contacto con el progenitor. Había, por supuesto, la Corte falla, el fallo es muy largo, pero la Corte falla diciendo que no podía tener en este caso la mamá y el niño la misma representación legal porque la mamá tenía conflicto de intereses con este niño, que la mamá era la que no quería que tenga contacto con el papá. El equipo técnico había intervenido y había varios informes, incluso se escuchó a este niño en cámara y que quería tener contacto con su papá, pero no quería pasar, o sea, había un conflicto de intereses o de lealtades con la mamá, que era quien impedía. Pero fíjense que tuvo que llegar a la corte para que se vea que no podía tener el mismo patrocinio la mamá, que era la representante legal, y el niño en este caso. Pero por otro lado, hablamos de dos normativas vigentes, como nos contó Tomás, la Ley 26061 y la Convención de los Derechos del Niño no hablan ni limitan ni edad, que lo vamos a ver también ahora, ni a que haya o no conflicto de intereses. Dice ambas, siempre que estén en juego sus intereses, no que haya conflicto, ¿sí? Doctrinariamente, el doctor Néstor Solari es un fanático de esta teoría, de esta tesis, que después la vamos a ver más ampliada. Y Solari habla específicamente, así hubo alguien que haya estado en la charla que estuvo el doctor Néstor Solari en Mar del Plata, hacía hincapié en esto, ¿sí? El abogado del niño es una garantía mínima que tiene el niño. No es cuando haya conflicto, es lo mínimo que tiene que tener. Y Pérez Manrique, que es otro también que sostiene esta teoría, dice aún con intereses coincidentes. Y es para asegurar sus derechos, aún con intereses coincidentes, ¿sí? Y acá tenemos las tres teorías de cuándo interviene el abogado del niño. Estas teorías que las vamos a pasar bastante rápidas, ¿sí? No vamos a hacer mucho. Me gusta más que vayamos a la parte práctica de intervención y el juego que hace el abogado del niño con su cliente. La teoría amplia habla de la defensa técnica como garantía mínima sin importar edad ni grado de madurez, ¿sí? A cualquier edad y haya o no conflictos. Y por supuesto dirán lo que hablamos recién, la ley 26061 y la Convención de los Derechos del Niño, y entre ellos el doctor Solari. Luego está la teoría intermedia, que es la del Código Civil y Comercial,
que es la que tomó en consideración la comisión redactora, ¿sí? Entre ellos encabezada en esta parte por la doctora Herrera. Y habla de la intervención del niño condicionada a la edad, mejor dicho, a la capacidad procesal o a la madurez suficiente, lo que hablaba Tomás anteriormente como uno de los principios. Va a estar condicionada a ver si el chico nos entiende o no. No siempre. Y una teoría restrictiva que por supuesto ya carece de validez, porque esto era con el Código Civil, era solo intervención a partir de los 14 años. Hoy sería a partir de los 13, y entre ellos es el doctor Gustavo Moreno como algunos referentes de estas tres teorías. Si yo les tengo que decir cuál es la mía, creo que queda claro que es la teoría amplia, y con Tomás compartimos eso y vamos a ver por qué. ¿Cómo se designa el abogado del niño? La primera intención al crearse esa figura es mantener esta independencia de la influencia de los progenitores, que no sean los progenitores quienes nos designan. ¿Por qué? Porque voy a buscar seguramente algún abogado, si yo soy mamá o papá, alguien que yo conozca, alguien de mi confianza o alguien del estudio que trabaja mi propio representante legal, alguien que yo pueda tener el control. Claramente no va a haber mucha parcialidad. En el Colegio de Abogados en Capital, la elección es libre y es proporcionado también por el gobierno de la ciudad, el abogado en la ley 114. Y también se tiene en cuenta a ver si tiene que ser la designación de abogado, del abogado del niño, hablamos específicamente, si tiene que ser por pedido del juez o por pedido de cualquiera de las partes. O si puede haber un abogado de confianza, que es otra figura. En la provincia de Buenos Aires, concretamente, a partir del año 2013, recién se crea la figura y el registro más que la figura ya la teníamos en la ley 26061 mucho antes. En la provincia de Buenos Aires, ustedes fíjense el tiempo que pasó en que se implemente, que se haga operativo, incluso la Convención de Derechos del Niño, que habla del letrado patrocinante. Y nosotros tenemos en la provincia de Buenos Aires el decreto 6215 que reglamenta esta ley, el convenio 9 que firma el Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires con Colproba, con el Colegio de Abogados de Provincia, en el año 2016, mediante el cual el Ministerio de Justicia, que es quien estaba fijado como autoridad para el reglamento de los abogados de niños, lo delega en los colegios profesionales, en este caso el Colegio de Provincia. Y es así que el Colegio de Provincia de Buenos Aires, mediante la circular 6273 del año 2016, agosto, o sea, en mayo se firma el convenio, en agosto se crea el reglamento de cómo se va a manejar el sorteo, la designación, la capacitación para integrar ese registro de abogados de niños, niñas y adolescentes que debe funcionar en cada departamento judicial y que maneja efectivamente los colegios de abogados. Cada colegio de abogados puede manejar su registro con pautas mínimas y puede adaptarlo, porque no es lo mismo el Colegio de Abogados de Necochea que el Colegio de Abogados de La Matanza, que el Colegio de Abogados de Trenquelauquen, depende de la cantidad de personas que hay, del tipo de cantidad de problemática que hay, por ejemplo, en violencia. Todas estas estadísticas se tienen en consideración y cada colegio de abogados podrá, por ejemplo, si tiene juzgados de paz cerca, organizarse ya sea por domicilios, por materias, porque recordemos que el abogado del niño, y esto que quede claro, no es específicamente ni exclusivamente para derivaciones de cuestiones de familia, ¿sí? Seguimos y vamos a ver un poquito más de esto. ¿Cómo es el procedimiento que fija el Colproba? El Colproba, recordamos, colegio de provincia. Y para esto se reunieron varias comisiones. Necochea estuvo representado, y Necochea, quiero decirles, y seguramente ustedes lo saben, la presidenta del colegio de Necochea fue hasta ahora, hasta las últimas elecciones, la presidenta de la Comisión de Familia, que mucho participó en esto, ¿sí? Así que sepan que parte de lo que figura es
parte de la que trabajó la Comisión de Familia de Colproba. Entonces, la circular nos habla específicamente de qué tipos de procedimientos va a intervenir, y acá es muy específico, es cuestiones civiles, administrativas y familiares. No figuran cuestiones penales, porque las cuestiones penales, por supuesto, tienen su defensa especial para niños, niñas y adolescentes con el fuero especial de la responsabilidad penal juvenil, ya sea en la parte asistencial como en la parte específicamente criminal o penal. Estos abogados tienen que, para participar en estos expedientes, tienen que tener acreditado el curso, tienen que integrar este registro. Este registro se va a renovar aproximadamente cada 2 o 3 años con cursos de actualización. Tiene que haber una intervención sí o sí de una autoridad judicial o administrativa mediante un oficio que va a librarse a los colegios de abogados para el pedido de un sorteo. Específicamente, por ejemplo, en Mar del Plata, el Colegio de Abogados de Mar del Plata, el registro lo maneja y los sorteos los hace el consultorio jurídico gratuito, que tiene así como se sortean los abogados para el patrocinio gratuito, no sé si en Necochea lo tendrán así, se maneja mediante el mismo programa, es un programa informático que sortea a los abogados por orden alfabético, como los peritos, ¿vieron? Así. Y puede ser solicitada la presencia del abogado, la designación del abogado puede ser solicitada por el niño o el adolescente, por sus papás, por adultos a cargo o por los propios funcionarios, los asesores, los equipos técnicos pueden ver necesarios, los jueces pueden ver pueden ver que es necesaria la designación de un patrocinio aparte del que sostienen los progenitores y pueden, mediante una resolución, esto también en sede administrativa, ¿sí? Pedir al Colegio de Abogados, mediante este oficio que yo les estoy mencionando, la designación de un abogado al niño para este caso concreto. Esa solicitud se recepciona en el colegio y, de acuerdo a la modalidad que tengan para el sorteo, se notifica mediante mail al abogado que es designado, al abogado del niño que es designado, y luego el abogado acepta el cargo en el colegio y va a tomar vista en el expediente y a partir de ahí puede pedir las medidas que sean concretas. La primera es tomar conocimiento del expediente, ¿sí? Y vamos a ver después cuál sería la intervención, porque hay algunas normas éticas que vamos a tener en juego como abogados con esta figura y las vamos a ver después. ¿Queda claro más o menos cuál es el procedimiento? Eso ustedes lo pueden ver leyendo la circular, que la van a ver en la página de Colproba, ya sea para los abogados o para quienes no son abogados, también pueden entrar a la página del Colegio de Provincia y tener acceso a toda la normativa referida al abogado del niño. Hay un link especial que habla del abogado del niño. ¿Y cuáles son las herramientas necesarias con las cuales debemos trabajar como abogados niños? Sí o sí. Y hablamos recién de lo que es la escucha del abogado del niño, la escucha activa. El abogado del niño va a traer la voz del niño al proceso, que hasta ahora no estaba, salvo a través de sus representantes legales. Y muchas veces el representante legal suplía, no era exactamente lo que el niño quiere. No es la voz propia del abogado, es la voz del niño, ¿sí? Traducida, plasmada en los escritos, en las audiencias, de forma tal que el niño vea que nosotros como abogados estamos diciendo su deseo. Después el juez resolverá si es pertinente, si no, si se puede buscar una solución intermedia, pero es la forma en que se lo tenga presente. La asistencia técnica de un interés que es autónomo al de los papás, es autónomo al de la contraparte, es autónomo al de cualquier otro operador que esté presente en estas causas, ¿sí? Es el interés propio de él. Y esta escucha activa es la que muchas veces quienes trabajan en el foro de familia o trabajan con niños, en cualquiera sea de los ámbitos que ustedes estén interviniendo, saben que muchas veces los chicos no hablan
no hablan o se te sientan, se te empacan, pero el cruzarse de brazos, los gestos, los silencios, los dibujos, los colores. Nosotros habíamos las reacciones ante cuando uno empieza a trabajar, y por eso es que el abogado niño requiere una capacitación especial. Nosotros en el curso que se hizo en Mar del Plata específicamente trabajamos con psicólogos infantiles, con psicólogos de adolescentes, con psicólogos de revinculación parental, para que nos den herramientas que por ahí nosotros no manejamos. No manejamos porque en la facultad no nos las enseñan. Y la vida profesional no nos lleva muchas veces a involucrarnos con estos conocimientos. Les quería contar específicamente, sobre todo el trabajo que tenemos que hacer interactivo con los docentes, con los terapeutas de esos niños, con la familia y concretamente con los docentes. Les voy a contar que nosotros tuvimos también una charla que creo que también estuvo en Necochea, con un grafólogo. El grafólogo nos ayudó a entender cómo trabajar con los docentes, cómo las carpetas de los niños en el jardín, vieron que a veces uno se las traen a fin de año o a mitad de año con la cantidad de dibujitos. Bueno, cómo esos dibujos van evolucionando a medida que ese niño tiene una conflictiva judicial, está viviendo una conflictiva familiar, cómo van cambiando los colores, cómo van cambiando, y esas herramientas nos las da el docente que trabaje con el niño, el psicopedagogo del colegio, la psicopedagoga del colegio, del jardín, y vamos a tener que movernos, vamos a tener que ir al jardín, vamos a tener que hablar con la docente, y vamos a tener que pedir ayuda, cosa que los abogados a veces no nos gusta, lo vamos a tener que hacer. Así como el juez tiene su equipo técnico y requiere ese conocimiento específico y cree en eso, nosotros vamos a tener que hacernos del equipo técnico con el que trabaja este niño, niña o adolescente desde ya. Así que eso es un desafío. Esto que hablábamos recién, el trabajo en red, fíjense la flecha. Ese derecho vulnerado de ese niño, niña o adolescente lo tenemos que levantar entre todos, ¿sí? No solamente el juez puede hacerlo con una resolución. No solamente los papás, no solamente los docentes, no solamente el abogado del niño, todos juntos. Los servicios locales, los hogares donde están estos niños, son vitales para que nos den información. Porque nosotros vamos a agarrar un expediente o vamos a agarrar un nene que tiene toda una vida y que la conoce mucho más. Las familias, los hogares, los maestros con los que... ¿sí? Los maestros. Y eso es un desafío, la verdad que es un desafío. Y hablemos del plexo normativo que tenemos que tener en conocimiento, que es parte de lo que habló Tomás, la Constitución, la Convención de los Derechos del Niño, los pactos civiles, las opiniones consultivas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Ley 14.568, los decretos reglamentarios y ni hablar del Código Civil y Comercial. Y con relación al Código Civil y Comercial, Tomás dio muchos artículos mediante los cuales el niño va a poder intervenir o actuar, pero acá tenemos algunos también, que por supuesto ustedes saben que muchos de los principios, no solamente de fondo, sino de forma, procesales en materia de niños, están dentro del Código Civil y Comercial. Muchos no se manejan, por ejemplo, en el Fuero de Familia, muchos no se manejan el Código Civil y Procesal, Código Procesal Civil y Comercial, perdón, sino el Código Civil y Comercial. Porque tenemos muchos principios del procedimiento, muchos principios de familia que se tienen que tomar sí o sí. Por ejemplo, y acá esto después lo pueden ver ustedes, ¿no es cierto? Pero en las acciones de nulidad relativa al matrimonio, la legitimación que se le da al menor de edad, ya los términos, no está más la patria potestad, estamos hablando de responsabilidad parental, no hablamos más de tenencia, que era un objeto, teníamos un objeto, estamos hablando de cuidado personal y así muchos otros términos, ¿no es cierto? No hay más regímenes de visita, estamos hablando de derecho a la comunicación y es de ida y vuelta, es un feedback, es derecho del niño y derecho del papá no conviviente. Hay un montón de principios que están en el Código Civil y Comercial, en el nuevo Código Civil y Comercial. En materia de adopción, la edad en la que el niño que va a ser adoptado es parte en el proceso, ¿sí? Y tiene que tener asistencia letrada, y a partir de los 10 años, ¿sí?
la legitimación en materia filiatoria, la legitimación en general que se le da al niño, ¿sí? Cuando tienen que administrar, cuando el niño tiene bienes y los tienen que administrar los papás o los representantes legales, ¿cómo pueden cuestionar? ¿Cómo pueden intervenir? ¿Cómo pueden ir contra estos papás cuando mal administran? ¿Cómo pueden ir con su propio abogado a cuestionar cómo pueden rendir cuentas de esa administración? El usufructo de los bienes que antes lo consumían los papás, ya no. Lo tienen que administrar para el niño. Antes los bienes de los niños, el usufructo, lo usufructaban, valga la redundancia, los papás. Ahora no. Es así un montón de cuestiones. Y por ejemplo, el artículo 26, y esto me salgo un poco pero lo quería incorporar porque sé que hay presentes que no son abogados, y es importante que sepan que uno de los artículos para mí más importantes del Código en materia de abogado niño y en materia de niñez es el artículo 26 del Código Civil y Comercial. Y más allá, que nos habla específicamente del ejercicio de los derechos de las personas menores de edad, nos habla de tres supuestos que están vinculados con un montón de cuestiones y sobre todo con el tema de salud. Hago un parate. ¿Cómo voy con el tiempo? Mal. Bueno, mal, muy mal. Pero no quiero dejar de decírselos. El artículo 26 nos habla de tres supuestos y se los voy a separar en representación, un supuesto de representación en el cual el ejercicio de estos derechos tiene que ser representado por sus papás o los representantes legales, o sea, hasta los 13 años los niños son incapaces para tomar decisiones, por ejemplo, en materia de salud, en materia de cuidado de su cuerpo, ¿sí? Esto ténganlo en cuenta. Pero tienen que ser informados y debidamente. Cualquier cuestión relativa a la salud, esto está en el artículo 26, cualquier cuestión, y se combina por supuesto con la ley del paciente, que habla que los niños hasta los 13 años tienen que ser informados de lo que les van a hacer, ¿sí? Ya sea un tratamiento de amígdalas, tienen que estar informados, pero la representación de los papás sigue. Vamos al supuesto 2, que también figura en este artículo 26. Y yo lo llamo principio de autonomía. Siempre seguimos hablando de lo mismo, del ejercicio de los derechos de las personas menores de edad. ¿Por qué? Hasta el primer supuesto dijimos hasta los 13. Ahora vamos a ver entre los 13 y los 16, que ya, como decía Tomás, se los considera, se los denomina adolescentes, por primera vez en el Código. Adolescentes. Este principio de autonomía nos dice que en las cuestiones relativas a la salud, que sean no invasivas, llamamos no invasivas entre paréntesis, aquellas que no ponen en riesgo ni su salud ni su vida, el adolescente, tiene una presunción de aptitud. Se presume que puede decidir solo, es la presunción, aclaramos, es iuris tantum, o sea, puede probarse lo contrario, hace que pueda decidir y pueda preverse que tiene aptitud para tomar esas decisiones, ¿sí? Es decir, el principio de autonomía puede ser demostrado en contrario, pero puede tomar sus decisiones respecto de tratamientos que no sean invasivos. ¿Y qué le llamamos tratamientos que no sean invasivos? Algunos papás me van a odiar, pero los tatuajes, algunos piercing, los parches ya sean anticonceptivos, el uso de preservativos. Y nosotros, concretamente con Tomás, tuvimos un caso y lo hablamos en una charla con papás que eran papás de chicos con diabetes 1 y usan parches, unos parches para poder evitar las diálisis. Bueno, y muchos adolescentes, hasta luego, muchos adolescentes no querían usarlo más. ¿Y qué hacían estos papás? ¿Qué hacemos? Pero bueno, entre 13 y 16, cuando ahí había riesgo de su salud, entonces no entraba dentro de esta categoría. Pero vamos al supuesto número 3. Y el supuesto número 3, esto está en el artículo, fíjense después,
yo lo llamo codecisión. ¿Por qué? Porque entre los 13 y los 16, siempre hablamos de la misma edad, y no hablo 18, hablo entre 13 y 16, se requiere la codecisión de los papás. ¿Por qué? Y sobre todo este es el tercer supuesto para los casos donde sí se requieren tratamientos invasivos, donde sí está en riesgo la salud o la vida misma, ¿sí? Entonces, en este caso se requiere el consentimiento del adolescente más la asistencia de los progenitores o representantes legales. ¿Y qué pasa cuando hay conflicto en estos casos que son riesgosos? Que hay en riesgo de salud o riesgo de vida. Y no hay acuerdo entre el niño, yo sigo siendo niño, entre el adolescente y los representantes legales, pues bueno, se dilucidará esto mediante el criterio médico, la opinión médica y por último, por supuesto, la opinión judicial. Y el juez va a tener en cuenta estas circunstancias, sobre todo cuando hay conflicto, el interés superior del niño, niña o adolescente, unificándolo con el criterio médico. ¿Qué pasa de los 16 a los 18? Si ustedes leen el artículo, dice que deciden solos en las cuestiones atinentes al cuidado de su cuerpo. Y acá hay una discusión doctrinaria importante, porque ¿qué le llamamos cuidado de su cuerpo? ¿Una intervención quirúrgica es cuidado de su cuerpo? ¿Una operación de lolas, como se hacen las chicas, es cuidado de su cuerpo? ¿Deciden solos? Bueno, pues el código dice que deciden solos. Creo que esto va a meritar, ya hay mucho movimiento doctrinario en este sentido, pero bueno, en principio lo que tenemos hoy vigente es esto. Y vamos a seguir avanzando. Vamos a otro punto que es importante para los que son abogados que están acá presentes y para los que tienen que pagarlo. Los honorarios profesionales. La ley 26061, que es la ley nacional, no nos fija ninguna pauta ni establece cómo se va a pagar, sino que dice que en forma subsidiaria esto es una obligación estatal y que tiene que ser gratuita para quienes carezcan de recursos. Y nos queda la duda, ¿cuándo un niño, se presume que los chicos no manejan plata? Pero tenemos casos que los chicos tienen dinero, los chicos tienen bienes, los chicos tienen herencia, los chicos tienen patrimonio. La ley no nos dice mucho. Doctrina y jurisprudencia son contestes en que no tendrían que ser abonados por un solo progenitor, por el mismo progenitor, como hablábamos antes, que representa a ese chico en un caso, sino que podría ser abonado por ambos progenitores, pero que no sea abonado por uno, porque lo puede influenciar. Algunos están en favor y algunos están en contra. Pero vamos a lo que dice la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires, la ley 14.578 nos habla que son abonados los honorarios del abogado del niño por el Estado provincial. Esto figura también en el convenio, es parte del convenio que hizo el Ministerio de Justicia, que tuvo que reservar una partida, Ministerio de Justicia Provincial, por supuesto, que tuvo que reservar una partida, por eso demoró bastante en juntarse el dinero, para poder destinarlo a estos honorarios. ¿Y cómo se abonan? Se abonan, generalmente uno piensa que el chico no tiene dinero, pero a veces sí, pero en principio la derivación que se hace por sorteo incluye, por ejemplo, en Mar del Plata, yo les hablo de Mar del Plata y en algunos otros departamentos judiciales también, en La Plata también, en San Isidro también, en Trenquelauquen, en Bahía Blanca, incluye lo que ustedes saben que es el beneficio de litigar sin gastos, ¿sí? Por ende, la planilla ya viene con beneficio de litigar sin gastos cuando carezcan de recursos. El abogado tiene que indagar, como se indaga cuando ustedes les derivan un patrocinio gratuito por el consultorio jurídico del Colegio de Abogados. En esos casos, el 100% de los honorarios que se regulen no están tarifados, esto es a regulación del juez, ¿sí? Y de acuerdo al tipo de procedimiento que sea, de acuerdo a la ley de honorarios que tenemos vigente, los abona el Estado el 100%. Y cuando no, solamente el Estado provincial abonará el 50% y el otro 50% será de acuerdo a la imposición de costos del artículo 68 del CPC, ¿sí? Eso va a ser de acuerdo a la imposición de costos. Hay un montón de requisitos que se piden, por supuesto, un montón de requisitos que se piden para poder cobrar esos honorarios. La facturación, el sorteo, la resolución certificada. Bueno, esto trajo aparejado
varios problemas en la percepción de los honorarios en otros departamentos judiciales que han tenido mucho más avanzados estos registros y que ya funcionan de hace tiempo, y que los colegas no podían cobrar los honorarios porque el Estado provincial ponía muchas trabas. Pues bueno, se hizo una reunión importante, hubo una nota importante que se presentó desde el Colegio Provincia para que se agilicen los pagos de los colegas que habían sido sortados, y eso se regularizó, y el Estado provincial actualmente tiene, casi les diría al día, los pagos de los honorarios de los abogados del niño, como una prioridad del Estado. Hay dos cuestiones que a mí me preocupan y que me parece que a través de los colegios, a través de los colegios de abogados, tendremos que copiarnos a veces de otras disciplinas, de otras profesiones, porque me parece que vamos a requerir algún protocolo de actuación profesional especial para el abogado del niño y alguna adecuación, esto es una opinión nuestra, ¿no es cierto?, alguna adecuación de algunas normas de ética que vamos a tener que trabajar. Esto es tarea para las comisiones de los colegios de abogados, las asociaciones también, que puedan aportar desde la experiencia del trabajo, porque el trabajo es el trabajo de campo, ¿no es cierto? Nosotros podemos llevar esto a que sea, así como se llevó el reglamento y el registro de abogado del niño para que se pueda efectivizar a través de la opinión de los colegios, esto me parece que también es importante. Ustedes fíjense que creo que vamos a tener algunos lineamientos comunes para quienes se manejen como abogados del niño. La actuación profesional, por supuesto, tiene que estar proyectada sobre toda esta normativa, teniendo visión de todo eso que nos contó Tomás, que viene de arrastre y que está aún en algunas cabezas, ¿sí? No sé si de legisladores, pero en muchos ámbitos se siguen manejando algunos lineamientos que están fuera de lo que nosotros necesitamos. La participación interdisciplinaria, el trabajo interdisciplinario es importante, y la capacitación mínima en la interdisciplina es vital para mí. Dar a conocer a nuestro cliente, yo hablo de nuestro cliente porque yo soy abogada, no soy abogada de niños, soy capacitadora para abogados de niños, pero dar a conocer al niño o a nuestro cliente, al niño y adolescente, la influencia que tuvo sus opiniones en el resultado del proceso, en algunas partes del proceso, cómo benefició o no. Nosotros a nuestros clientes muchas veces dijimos, mira, la verdad que esta prueba que trajiste, o esto que pasó, esta confesión que hiciste en las posiciones, te hundió. Bueno, al niño también. Dejarlo expresar con sus propias opiniones en todo asunto que sea propio de su persona, plasmando, como decíamos, sus propias expresiones, evitando cambiarlas, o tratando de que no genere conflicto, o que si quiere decir algo de la asesora, que lo diga, nosotros trataremos de plasmarlo de la mejor manera, o del papá, o de la hermana, o de la hermanastra, ni hablemos de las parejas de los padres, que muchas veces son motivo de conflicto. Callados, por supuesto, tapados por los progenitores. Y no tenemos que interpretar lo que dicen los chicos. Nosotros como abogados de los niños no tenemos que interpretarlo, para eso están los jueces. ¿Sí? Los jueces van a interpretar, y en conjunto de todos los elementos que le proporcionemos nosotros y las otras partes del proceso y los otros operadores del proceso, el juez interpreta y resuelve. Nosotros no. ¿Sí? No nos creamos que el abogado de niños es un juez, porque hemos visto algunas exposiciones, y ahora vamos a ver un caso. No es un juez, no decide por el niño, el juez decide. Tenemos que evitar esto también para los ámbitos, esto sirve para todos los ámbitos, así como estos protocolos los tienen los profesionales médicos, los tienen los profesionales de la salud, no solamente médicos, para que se decir, los psicólogos, los docentes, tienen protocolos de actuación con niños, la policía también. Hay que evitar que sean interrogados, o tratar de que sean interrogados lo menos posible, o sea, en ámbitos fuera de los naturales para ellos, lo estrictamente necesario, evitar su revictimización.
y los posibles impactos que esto trae en ellos, ¿sí? Llevarlos a una comisaría. Sé que hay gente de la comisaría de la mujer y ustedes deben estar acostumbrados a que la mamá vaya con los chicos o que no tengan otro lugar para ir. Eso, quieran o no, por ahí no tengan otro lugar, ¿no es cierto? A veces es perjudicial para el ánimo, para el impacto que eso trae en los niños. Llevarlos a un juzgado ni hablemos, pero una vez, dos, pero hay a veces que los chicos, y quiero que vaya, como abogado, niños tenemos que tratar de que sean entrevistados en sus ámbitos naturales, si están en un hogar, si están internados en el hospital, de la forma que se pueda, por supuesto, porque obviamente no hay presupuesto, no hay medios, tenemos muchas cosas en contra. Pero el abogado tiene que ser un facilitador para eso, para quienes tengan que decidir. Reducir los tiempos de espera. Cuando hay chicos, los tiempos de espera, las media hora de espera en los juzgados, en todos los ámbitos. Priorizando su atención, evitar las formalidades. Y como hablábamos recién, el lenguaje del abogado. Entiendo que estos son lineamientos mínimos. Y no los digo yo. Ustedes fíjense que esto está desde el año 2012, y esto lo dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Atala Rifo, que si algunos lo conocen, es un caso muy importante, en el cual la Corte Interamericana bajó para todos los juzgados, para todos los países, estos lineamientos mínimos para la atención de los niños. Nosotros ni siquiera profesionalmente lo tenemos plasmado. Y por otro lado, tenemos que hacer una revisión de las normas éticas, y esto va para los colegios, para quienes integran colegios, ustedes saben que el abogado mantiene el secreto profesional, el secreto en las normas de ética profesional, mantenemos lo que llamamos con nuestro cliente el secreto profesional. Y si nos citan a declarar respecto de alguna causa en que esté involucrado ese secreto profesional, únicamente podemos ser relevados por el propio cliente. ¿Qué hacemos en estos casos? ¿Qué hacemos si nuestro cliente es un niño que fue abusado y nos lo cuenta? O que es víctima de violencia, o que un adolescente que alguno de los progenitores le proporciona alguna droga. Son casos, no se los estoy inventando, son casos reales, estos tres que les estoy diciendo. ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos calladitos? Yo personalmente, y lo hablamos con Tomás, el secreto profesional me va a importar muy poco. Si yo soy abogada del niño, creo que ese secreto profesional va a tener que tener alguna morigeración o alguna excepción bien clara, como son estos, donde el interés superior va a ser el del niño y no mi secreto profesional. Prefiero que me ponga una multa, una sanción del colegio, antes que este niño sea una víctima. Siga siendo o pierda incluso la vida. Ustedes saben también, esto refuerzo algunas normas éticas que a veces no nos acordamos nunca. No se puede atender, ustedes saben, que no se puede atender fuera del estudio. ¿Qué hacemos con estos niños? ¿Se nos permitirá atenderlos fuera, como hablábamos recién? ¿Trasladamos nosotros como abogados al hospital donde está internado? ¿Al hogar donde está? ¿Al colegio donde es el único lugar donde los papás nos van a permitir hablar porque tenemos conflicto con ellos? ¿Cómo hacemos? ¿No podemos trasladarnos? ¿Se nos puede morigerar esta obligación o esta norma ética? ¿Podemos rechazar o aceptar el caso sin motivo, como se puede hacer con cualquier otro? No. Esto se los aclaro que no, porque tenemos el artículo 10 el 10 de las normas de ética, ¿no es cierto? En la circular y en las normas, en la ley que reglamenta el abogado del niño, claramente nos dice, en la circular de Colproba también nos dice, que para poder, como abogado del niño, rechazar un caso tenemos que fundarlo, ¿sí? Nosotros con cualquier otro profesional, con cualquier otro caso, decimos renuncio al patrocinio, revoco el poder, o sustituimos el patrocinio porque no quiero atenderte más, porque me peleé con vos. Acá no, acá tenemos que fundarlo específicamente con por qué. Y esto tiene relación con aquello que decimos allá arriba, el secreto profesional. Si tenemos una situación, o si el chico quiere irse a vivir a Nueva York porque quiere y se caprichó, y nosotros no queremos, no podemos patrocinar imposibles, no vamos a seguirlo, ni tampoco vamos a ir en contra de lo que nosotros pensamos como profesionales, ¿sí?
Acá está entrando un adolescente, así que vamos a cambiar el discurso. Volvemos a lo de Tom. No, mejor no. No, mejor no. Y otra cuestión es, ¿tenemos la posibilidad de acceder al juez sin que sea necesaria la presencia de los otros dos abogados? Pero ustedes saben los principios de bilateralidad, y etcétera, etcétera. Vamos a poder en cuestiones urgentes y graves que el juez nos atienda, el secretario nos atienda sin tanto protocolo cuando tenemos un nene en riesgo, cuando tenemos, o previamente pague bono ius, o previamente acompañe la partida de nacimiento, o previamente. Yo creo que la emergencia y la urgencia, la formalidad la tenemos que dejar de costado. Y que si tenemos un abogado niño que nos toca el timbre, creo que es prioridad. Y no para una pavada, los abogados niños tampoco abusan de esto y vayan a para cualquier cosa, no, doctora, tenemos que, no. Para cuestiones realmente que son trascendentes para la causa, que pueden cambiar un montón el eje de la resolución del juez, ¿sí? En esos casos también creo que podríamos tener, no como un privilegio, ¿no es cierto? No abusar de eso, sino considerarlo quizás como una ayuda también para aquel que tenga que decidir, secretario, juez, etc. Y les quiero contar este caso, que es un caso, yo lo pongo reciente porque de abogado de niño hay muy poco. Este es un caso de la Cámara de Apelaciones de Paraná, de la Sala Segunda, del año de octubre de 2017, les decía, en una causa que ya se llama ordinario, pero está relacionado con lo que nosotros llamamos, sería acá un cuidado personal, ¿sí? Había un papá, se lo cuento muy sucintamente, había un papá que había solicitado el cuidado personal alternado. Sabemos que la modalidad alternada ya sabemos cuál es, que es una especie de tenencia compartida en interior, lo que llamamos tenencia compartida. El papá solicita ese cuidado personal. La mamá y la hija, de 8 años, por supuesto estaban separados, ni hablar, se presentan con un solo patrocinio, con el mismo patrocinio, y por supuesto rechazan esa petición. Había cuestiones que alegaban relativas a supuestos abusos, bueno, no viene el caso justamente eso, y rechazan y niegan esa solicitud de ese papá. Pese a eso, la juez de primera instancia hace lugar cautelarmente a un cuidado personal con el papá alternado. Cautelarmente, ¿por qué? Porque te pide otras medidas más. Terapia para ambos progenitores, hace una revocatoria, revoca la presentación, allá se llama revoca, revoca la presentación de la niña y le designa un tutor especial ad litem. ¿Por qué es un tutor especial ad litem? Acá figuraría como un abogado, ¿no es cierto? Actuaría como abogado porque en este caso había todavía conflicto de intereses y ellos no tenían la figura del abogado niño con una reglamentación. Pero sí había lo que ustedes por ahí tienen también, que son defensores o asesores, como están en los juzgados de paz y demás. Bueno, en Paraná había esto estaba en otra ciudad, no era en Paraná, la Cámara es la que decide esto. Revoca la presentación de la niña, les aclaro que habían hecho una presentación diferente, 2 escritos diferentes con el mismo abogado, la mamá y la niña con diferentes escritos, y uno lo firmaba la mamá y el otro lo firmaba la niña, con el mismo patrocinio, pero decían el contenido era exactamente idéntico. Por supuesto que esta resolución del juez de primera instancia la apela la demandada, o sea, la mamá, la abogada y la niña también, y dicen que la jueza no había interpretado lo que había, porque había habido escucha, había equipo técnico, había habido de todo, todas las garantías. En base a eso la jueza cautelarmente toma esta decisión. Entonces, apelan, por eso llega a la Cámara, y dice que el fundamento del agravio era que no habían interpretado a la niña, que no se había oído a la niña. Nada de eso había pasado, pero bueno. Contestan, por supuesto, este fundamento el actor, el papá, y hay un dictamen también de la Defensoría de Cámara. ¿Y qué resuelve esta Cámara? Por supuesto que confirma la resolución del juez de primera instancia en el cual concedía cautelarmente el cuidado alternado y se basaba en algo muy importante.
Fíjense lo que hizo la Cámara, revisó absolutamente todo el expediente y se entrevistó con el equipo técnico de la jueza, se entrevistó con la niña y se entrevistó con las partes, la Cámara. De ahí la importancia de las salas especializadas en familia. No sé si en Necochea tendrán, en Mar del Plata tampoco. El escrito que figuraba, como yo les contaba recién, figuraba lo mismo textual y la firma de la niña, ¿no es cierto? Pero no coincidía en nada con lo que había escuchado la jueza en el artículo 12, ni que lo que había, el informe que había plasmado el equipo técnico que luego le repitió a los jueces de Cámara. Entonces, había ni hablar que había una intencionalidad de la mamá, pero del abogado también. En este caso era una abogada. La abogada ni siquiera había tenido contacto con la niña. Había presentado porque había la figura de la niña, por supuesto, hablaba de toda la normativa que nosotros nos referimos hoy, toda, la transcribía toda, pero no había hablado con la nena, no había tenido en cuenta que esta nena sí quería estar con el papá, sí quería tener contacto con el papá, y era la madre la que no quería. ¿Por quién? Por la pareja del papá. El fallo está buenísimo, después si pueden leanlo. Y por supuesto había una denuncia de abuso entre medio, que por supuesto se había archivado en sede penal porque no había ningún tipo de fundamento, etcétera, etcétera. ¿Y qué hace la Cámara? No solamente confirma, previo a haber hecho toda esta intervención, que pocas veces había escuchado ya una Cámara, ahora la Cámara de Mar del Plata por lo menos citan a las partes, no sé si a los niños. Y sanciona a la abogada. Sanciona a la abogada y le fija una multa de 20 euros porque había perjudicado los intereses de esta nena, en este caso. Porque si no hubieran tenido toda esta etapa, todo este cuestionamiento y demás, suplió la opinión de la nena. No solamente suplió, copió la opinión del representante, que era la mamá, en este caso la mamá. Eso es lo que no tenía que haber hecho. Y además de la sanción pecuniaria, se la sancionó en el colegio, se elevó por parte de la Cámara un oficio al colegio de abogados y una sanción también a través de el Tribunal de Disciplina del colegio, y fue una sanción importante, con suspensión incluida, y no podía integrar nunca por lo menos por un plazo, no me acuerdo el plazo, ningún registro donde hubiera niños. Por ende, no sé si es una medida muy grave, pero en esta causa, si hubiera seguido su curso y si la jueza no hubiera tenido la escucha del niño, no hubiera habido un equipo técnico que lo pudiera evaluar, esto quedaba quizá un rechazo de este contacto con este papá. Bien, para terminar, y después, si se nos queda un ratito de tiempo, ya estamos jugadísimos, ¿no es cierto? Les pido disculpas. Algunas conclusiones, o más que conclusiones, son interrogantes, porque esto nos va a pasar a medida que esto vaya pasando, que la figura se vaya conociendo. La idea es que se conozca por lo menos, y que ustedes como operadores lo puedan transmitir. Desde a favor o en contra, cada uno tendrá, pero es algo que es necesario. El rol del abogado debe ser interpretado en la praxis judicial por todos los operadores, no solamente por los abogados, por todos. Y tenemos que tener en consideración cuál es el grado de responsabilidad profesional que vamos a asumir, el compromiso que vamos a asumir, porque tenemos que tener en cuenta que podemos hacer algo que va a ir en contra, va a tener consecuencias no solamente para un proceso, sino principalmente para este niño, niña o adolescente. La necesidad, como les decía recién, de que esta figura se conozca en ámbitos escolares, en ámbitos de salud, en las ONG, en los colegios, que se use, que se pueda aplicar, que sepa que está vigente, que se puede pedir. Y por supuesto, personalmente, con Tomás, nosotros consideramos que va a haber que hacer algún protocolo de actuación mínima para que sepamos cómo manejarnos, porque cada caso es diferente, cada caso es concreto, como en todos, pero cuando tenemos un niño, una niña o un adolescente, porque ya solo con esa mínima definición ya tenemos casos diferentes del trato, de cómo actuar, de cómo escribir, de cómo representarlo, ¿sí? Representarlo entre comillas, no lo representamos, lo hacemos oír. Y para terminar, otro dibujito de...
a ver si lo podemos mover un poquito nomás, de cómo tendríamos que empezar a actuar, ¿no es cierto? Es del mismo autor que yo les decía anteriormente, y hay un adulto y un niño mirando el sol, y el adulto le dice al niño, ¿tú qué crees? ¿Que es el sol el que gira alrededor de la Tierra o la Tierra alrededor del sol? Y el niño, mirando el sol muy contento, dice, es el sol el que gira, muy seguro. Cara de enojado del adulto, dice, ¿a ti qué te han contado en la escuela? Como retándolo, ¿no es cierto? Y el niño también ahí sumiso, que el sol está quieto y que la Tierra gira, ¿sí? Y al ratito, yo digo al ratito, por ahí está el minuto, el nene dice, mirando al adulto, y el adulto con cara como diciendo, ay, sí, tenés razón. Pero tú qué querías saber, ¿lo que me han contado o lo que yo pienso? Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿sí? Poner lo que él piensa, no lo que nos cuenten otros, ni los mayores, ni lo que él piensa. Y esta es una frase también para mí es un genio, dice, los adultos los quieren mucho pero los escuchan nada. Y es una frase que él repite siempre en sus presentaciones, es psicopedagogo de niños italiano, muy reconocido en Europa, muy consultado por el Tribunal Europeo en cuestiones donde hay niños, niñas y adolescentes, y es dibujante de la voz del niño específicamente, se conoce, pues búsquenlo en Google y hay un montón de dibujos que hablan exactamente de lo que el abogado niño tendría que ser. Nosotros tenemos que ser el que escucha lo que piensa y que haga transmitir lo que él piensa y no lo que le dicen, ¿sí? Así que esto es todo. Muchísimas gracias a todos. Si tienen preguntas, estamos dispuestos. Si tienen tiempo, si no, tenemos que ir ya. Gracias a todos.